Bienvenido a este podcast, Si me separo. Pues ya estamos aquí acabando otro mes y a muy poquito de empezar otro año. Poco más de un mes nos queda ya. Hoy quiero dar inicio a un nuevo proyecto en Si me separo. En este espacio de podcast en el que quiero incorporar unos breves episodios individuales al margen de los semanales ya habituales. Una nueva sección que irá en episodio, separado y que es de naturaleza más práctica, que de alguna manera puede servir de apoyo para esas tareas que deberás llevar a cabo o que quizá lleves a cabo. A veces son cosas simples que no se abordan porque no se sabe exactamente por dónde empezar. Y es que resulta más sencillo hacer las cosas cuando te sientes más respaldado y más comprometido. Eso te da como una cierta dosis de seguridad y te hace más resolutivo. Este podcast está destinado principalmente a aquellos que os vais a enfrentar a una ruptura de pareja, a los que os encontréis justo ahora atravesándola, y también a los que ya la han pasado, pero que están ahí lidiando con los efectos de esa ruptura. A los que estéis o hayáis estado en una relación matrimonial o en una pareja estable en la que haya habido convivencia, pero incluso también en aquellas relaciones sentimentales en las que no existió convivencia. Así, puedes coger de cada podcast aquello que te sirva a ti según tus circunstancias. Es cierto que según sea tu situación, te servirá más o menos. En unos habrán cosas más o menos burocráticas o legales y en otros de carácter más emocional y práctico, incluso logístico, organizativo, etc. Así, quédate con lo que te sirva. Todos no somos iguales y hay personas que necesitan un poco más de apoyo en una determinada área y otras pues simplemente no necesitan más que un abogado que les gestione la cuestión legal, sin más. Me parece fantástico y te felicito si eres uno de esos afortunados. Pero hay personas a las que les cuesta asumir determinadas cuestiones y este podcast está pensado principalmente para ellas. Para ti, si lo necesitas. También para que participes y aportes experiencia, sugerencias que puedan ser útiles para otros que lo necesiten o que puedan necesitarlo en el futuro. Con esta finalidad me he propuesto hacer una serie de podcasts de corte más práctica, al margen de los ya habituales. En ellos se contendrán una serie de directrices que te ayuden a pasar a la práctica o a sobrellevarla de manera más eficaz. Estarán clasificados según varios parámetros que de manera más o menos general se dan en las etapas de la separación, de la ruptura de pareja. Son los siguientes: la fase previa a la ruptura, la fase simultánea al proceso de ruptura y la fase posterior o post-ruptura, cuando el proceso de ruptura ya tuvo lugar. Es una realidad que no todos os encontráis en la misma fase de separación. Hay algunos que simplemente se lo estarán planteando y que simplemente lo ven como una posibilidad futura. Otros se encuentran, plenamente inmersos o lo están atravesando justo ahora. Y otros están ya en una fase posterior en la que la ruptura ya pasó. Y están aprendiendo a adaptarse y lidiando con un montón de circunstancias nuevas y también de emociones.
Por ello, no todos los ejercicios que aquí proponga los necesitarás o encajarán en tus necesidades. Pero bueno, deseo de todo corazón que por lo menos algunos te resulten de utilidad. En este podcast voy a introducir la primera mentoría. Como he dicho, episodios más breves y prácticos al margen de los podcasts semanales y que iniciaré dirigiéndome a la fase pre-ruptura. Por lo que estos concretamente estarán destinados a los que os encontréis en la fase previa a la separación. Si te encuentras en esa situación y te apetece, ¿por qué no empezar ahora? Si ahora no tienes tiempo o no estás preparado, siempre puedes parar la reproducción de este podcast y retomarlo más tarde cuando ya estés listo. Pues sin más dilación, vamos a comenzar con la primera tarea de mentoría. Fase previa a la ruptura. Primera tarea, compilación de condicionantes. Esta tarea está dirigida a los que os encontráis en la fase en la fase previa a la ruptura. Partiremos del supuesto de que ya lo has meditado, te has cuestionado y planteado la ruptura y sus consecuencias, sus pros, sus contras, y has llegado a la conclusión de que la respuesta es claramente afirmativa. Tienes ya la convicción y firmeza de que lo quieres hacer, pero das vueltas porque lo ves como una montaña y no sabes cómo, ni cuándo, ni de qué manera afrontarlo. Son muchas las tareas por abordar y te preguntas, ¿cuál sería el orden lógico de los acontecimientos? ¿Se lo digo a mi pareja y luego pongo todo el proceso en marcha? ¿O antes de decírselo hago gestiones y doy algunos pasos previos? Pues lo ideal sería que hicieras algunos pasos previos, porque nadie te garantiza que después de que comuniques tu intención a tu pareja vayas a poder hacerlo. Esta es mi opinión, pero obviamente tú puedes hacerlo como desees, a tu manera. Lo primero que vas a hacer será analizar todas las cuestiones que vas a tener que abordar y las vamos a separar por áreas. Toma un cuaderno de notas o un papel y bolígrafo o tu iPad, tu ordenador, haciendo por ejemplo un cuadro de Excel, en fin, aquello con lo que trabajas habitualmente y te resulte más cómodo. Hoy te vas a dedicar a hacer una separación en 3 grandes áreas a las que el proceso de ruptura puede afectar. 1. Económico-patrimonial. 2. Laboral. 3. Familiar. Haz 3 columnas con estas 3 áreas: económico-patrimonial, laboral y familiar. Son a estas 3 grandes áreas de tu situación personal a las que les vas a prestar atención. Deberás ir desgranando durante el tiempo que necesites, que quizás puedan llegar a ser incluso varios días, cuáles son los aspectos que van a verse afectados por la ruptura. Te voy a poner ejemplos. Primera columna, económico-patrimonial. Un ejemplo sería, imagina que tengo un préstamo bancario a mi nombre, pero que actualmente pago a medias con mi pareja porque nosotros asumimos todos nuestros gastos en pareja y los asumimos de manera conjunta, con el sueldo de los dos. Pues cuando se produzca la ruptura de ese préstamo que está a mi nombre,
probablemente me tenga que hacer cargo yo, excepto que por la vía de la negociación consiga un acuerdo diferente. Pero en principio yo lo voy a considerar un condicionante que va a afectar a mi situación económica futura. Yo, con mi sueldo, y eso si es que lo tengo claro, de manera individual tendré que hacerme cargo de ese préstamo como una deuda personal. Ahora vamos con un ejemplo de la columna destinada al área laboral. Imagina que tienes intención de mudarte a vivir a otra ciudad o incluso a otra provincia, comunidad o hasta otro estado, por el motivo que fuere, ya sea porque eres originario de allí y toda tu familia la tienes ahí, o quizá porque has conocido a una persona con la que tienes previsto iniciar una relación de pareja y te planteas ese cambio. Pues esos son condicionantes que lo más probable es que te afecten de manera directa a tu puesto de trabajo, porque quizás tengas que pedir traslado a otro lugar, eso sí te resulta viable, o posiblemente hasta tengas que cambiar de empleo. Ahora un ejemplo de la columna dedicada a situación familiar. Si tienes hijos menores, resulta también obvio que tu situación familiar se va a ver afectada en mayor o menor medida, porque la relación con ellos cambiará. El tiempo que pasas con ellos, la forma de relacionarte, el entorno. Aquí no vas a saber de antemano a ciencia cierta cuáles exactamente van a ser esos cambios, pero plantéate, según tus circunstancias y tus pretensiones, cómo podría ser y cómo cambiaría la relación con tus hijos. Como podrás ver, las cuestiones que hayas incluido en un área pueden afectar y verse afectadas por otras áreas. Situación familiar, por ejemplo, puede estar muy relacionada con el tema económico, con el laboral. Y los cambios de un área u otra de esas áreas le pueden afectar también a la situación familiar. Disponer o no de una vivienda adecuada para convivir con los hijos menores. La distancia del lugar al que pretendes desplazarte con la compatibilidad familiar, la profesional, etc. También tu jornada laboral. Resultar compatible con una comunicación o convivencia más o menos amplia con tus hijos. Y, cómo no, el tema laboral afecta directamente al económico y a tus posibilidades de disponer de más o menos ingresos. Así te resultará de gran utilidad ordenar todos esos condicionantes catalogados en sus correspondientes áreas para ver de modo más simple las tareas que tienes que abordar y que te podrán ayudar en un ejercicio posterior en el que puedes seleccionar su prioridad y elegir y descartar según tus circunstancias e ir asignándoles determinadas condiciones y atributos que te ayudarán a priorizar. Esto ya será en episodios posteriores. Pues te animo a ponerte manos a la obra, a pensar en estas cuestiones. Ve rellenando las 3 columnas con las cuestiones que crees que se van a ver afectadas por tu ruptura. Es posible que necesites varios días para meditar bien y llegar a darla por concluida. Yo te recomiendo que establezcas una hora concreta en tus próximos días para continuar implementando este listado. Puedes programarte un aviso, una alarma que te ayudará a mantener, digamos que tu compromiso. Pues si te apetece, yo me vuelvo a encontrar contigo la próxima semana con la siguiente mentoría, en la que daremos continuidad a la tarea que hoy has comenzado. Así que si te apetece, estás invitado y serás bienvenido. Hasta entonces, que pases una buena semana.